Buenas futboleros y futboleras, bienvenidos a otro capítulo más de Gulag Futbolero, un podcast en donde hablamos de fútbol, historia y política. Hoy con un recontra mega invitado, es nuestro primer capítulo que estamos haciendo acá en la calle y obviamente con el Bolívar a las espaldas. Manuel Garzón, ¿cómo vamos, Manuelito? Anito, qué Chimba, alegría, chimba. muchas gracias por la invitación, Verlo. parcero y parceras que nos están viendo, un saludo muy cordial, muy contento de estar acá en el Gulag Futbolero, apostándole por supuesto a estas iniciativas populares de base, camelladoras, para construir una forma de comunicación distinta, alternativa, y en la medida que podamos aportarnos mutuamente, este es un gana-gana, pues darle con toda parte. Oiga, qué chimba, Manuel, tenerlo acá, no en nuestro sofá habitual, pero obviamente en un parque, el Parque de la Independencia, Epa. con Bolívar a la carga atrás, que qué chimba, no lo conocía bien. Nuestro compañero que está detrás de cámara se dio un guarapazo en su juventud sobre ese Bolívar, pero qué chimba tenerlo acá. Qué chimba también compartir este espacio con su merced, porque hemos crecido revolucionariamente y políticamente con sus canciones. Fue puta, para mí es un himno amor revolucionario, para mí fue un himno el de Soy Estudiante. Esas las canciones son una chimba y realmente chimba tenerlo acá. Primera pregunta y entrando en materia, ¿quién carajos es Manuel Garzón y por qué llega en estos momentos acá? Qué bien, manito, muchas gracias. Bueno, no, primero igual un honor eso que planteas de un himno, de las cosas, esas medallas ocultas que uno lleva, es llegar a lugares y que le digan, es que en tal momento de mi vida ustedes fueron la banda sonora de una generación que se creó en la lucha, y sobre todo esas dos canciones, esas de canciones. Soy Estudiante y de Amor Revolucionario. La primera, Soy Estudiante, pues que sonó, retumbó en general, pues en las movilizaciones estudiantiles desde 2010, yo creo que pues todavía hoy en día suenan, pero en el marco de la MANE, que fue esa experiencia de unidad amplia de los sectores de izquierda, las organizaciones estudiantiles, que logramos la madurez política para caminar juntos y juntas, pues indudablemente eso estuvo allí, y pues unos años después con Amor Revolucionario, que todavía hoy sigue sonando. Pues bueno, yo soy un abogado, defensor de derechos humanos, soy también rapero. Digamos que mi vida ha estado enfocada a un mismo objetivo, que es básicamente la justicia social, la construcción de una nueva Colombia grande, libre, soberana, en paz, reconciliada, desde dos escenarios que pueden parecer muy distintos: la defensa de derechos humanos en estrados judiciales, con toda la formalidad, en la que he sido representante de víctimas, insisto, de violaciones a derechos humanos, con procesos que me han costado amenazas, que me han costado 2 veces salir del país, enfrentando desde Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago Uribe, generales como Rito Alejo del Río, coroneles como Alfonso Plazas Vega, empresas multinacionales como la Chiquita Brands, y bueno, siempre acompañando a las víctimas, también acompañando a jóvenes encarcelados injustamente, víctimas de persecuciones y de montajes judiciales, y simultáneamente con el rap, con el hip hop, desde los barrios, camellando en estos procesos populares. Parece que fueran dos cosas distintas, pero realmente van a un mismo cometido. Y bueno, he logrado también desarrollar esa habilidad de traducir, si se quiere, el lenguaje del Congreso, que en ocasiones es un lenguaje técnico, un lenguaje que aleja a la ciudadanía. Esto, estoy convencido, no es algo accidental, es algo para que la gente esté lejos de las leyes, y traducirles al lenguaje de la calle, a lo que somos, para que podamos desde allí transformar esas realidades. Mientras estemos en un estado como el que estamos, en las reglas de juego que tenemos, pues sin lugar a dudas, con un uso alternativo del derecho, pero también con la cultura, el arte popular, decididamente podemos jugar a transformar esto. Oiga, qué chimba, Manuel, porque eso que su merced dice es lo que nosotros hemos correlacionado bastante desde hace muchos años, y es empezar a estar allá en las leyes, pero no olvidar los barrios, porque eso es algo fundamental. Creo que muchos de los políticos que son así como gomelos y lámparas, nunca, después de que los eligen, no van al barrio. Yo conozco por ahí uno que otro pinto que se hizo elegir en el barrio y por allá no volvió, y antes compran casa donde más gomelos son. Entonces chimba volver al barrio, exactamente, chimba seguir con las raíces. Lo pillamos en Hip Hop al Parque, una gonorrea de presentación, una vaina, una chimba, y uno dice, parce, esa es la gente que se necesita en estos puestos. Y además su merced se ha metido con gonorreas de gonorreas, porque meterse con Uribe, con su hermano, claro, y sus ya primos, probando finura eso es con esos bandidos de bandidos. Eso es probar finar una cosa, algo fundamental para Gular Futbolero. ¿Hincha de algún equipo? Pues manito, en mi infancia fui hincha de América.
lo recuerdo, digamos, siendo niño, Sí. niño de, pues en esa época América iba muy bien, recuerdo alguna vez que fue a la Libertadores, como 2 o 3 veces, como mediados de los 90 finales, pero bueno, perdió en ese momento. Después, no exactamente es que haya sido hincha, pero fui a Comandos Azules un Re par de bien, años. Aunque la verdad, más que, o sea, la verdad era la gaminería, la era verdad por era la parcharla. calle, era estar allá, parce, parchar con los socios, estar allá. No, bueno, a ver, mentiras, claro, y no, pues evidentemente alentaba a Millos, por supuesto, Sí. que hoy en día soy simpatizante también, pero lo reconozco, hace rato tampoco que voy al estadio. Pero sí, digamos, el último equipo al que apoyé así fervorosamente fue Millonarios. Oiga, áspero, otra vez nos pintamos de azul porque Epa, venimos con varios invitados e invitadas de Santa Fe en la temporada anterior, pero ya volvemos a ser azulitos. Cuéntenos, ujú. Manuel, un poquito también de su trasegar en la política como tal y por qué lo llevan ahorita a tomar esa decisión de ser candidato a la Cámara por Bogotá. Bien, pues bueno, yo empiezo a trabajar en 2010 en una organización de defensa y promoción de derechos humanos. Bueno, entré a la Universidad Nacional en el 2007, donde orgullosamente soy egresado, Que ya la Nacho se y que la Nacho, efectivamente, la universidad pública, que estamos avanzando mucho en este gobierno, sobre todo en la financiación. Y bueno, en 2007 entro a la universidad y por supuesto pues uno ya venía con un sentido común, era rapero desde antes, entonces eso así uno inconscientemente no supiera que tenía una posición política ya definida. Sí. Después al llenarse de academia, uno dice, no, vea pues lo que pensaba quizá por allá sin mucho razonamiento lógico, pues efectivamente estamos del lado correcto de la historia. Pero al entrar a la universidad pues uno se involucra con los movimientos sociales, empieza a militar más orgánicamente y en el 2010 entro a una organización de defensa y promoción de derechos humanos. Eso también me cambió sustancialmente, que fue ya no solamente estando acá en Bogotá, en los barrios, sino conocer las realidades de la gente en el campo y de víctimas a violaciones a derechos humanos, pues terribles, es decir, donde sucedió lo indecible. Y bueno, reunirse con la gente, principalmente yo camellaba en Chocó, Sí. en Uy, las zonas de Curbaradó, Guamiandó, Cacarica. Allá la Colombia estuvo profunda que la llamamos. Colombia mega profunda, es decir, allí no había ni Nada. señal de celular, ni acueducto, ni alcantarillado, ni luz, nada. Lo que había era amor de la gente bonita, Qué chimba. organizada ya en ese momento para buscar avanzar y bueno, reivindicar sus derechos. Esta gente, parce, sí tenía una expresión que me gustaba muchísimo, que era afirmación de derechos. Uy, Entonces, por ejemplo, ellos y ellas habían sido desplazados por la violencia y decían, bueno, vamos a hacer una toma de tal predio pues, que realmente nos pertenecía a nosotros. Y a esas acciones se les suele llamar como acciones vías de hecho sí. o algo así. Ellos decían, pero ¿cuál vía de hecho? Es que eso es mío y ya inclusive sentencias que lo reconocen, hay resoluciones del INCORA, del INCODER que dicen esas tierras son mías, pero hay un ganadero, un palmero, un bananero, un empresario, Un paraco. un paramilitar que lo está Sí, sí, sí. ocupando, pues la gente se organizaba, iba y se tomaba la tierra, pero claro, pues eso implicaba, claro, tener por supuesto mucha acción de incidencia Sí, aquí en Bogotá, claro. hablar con los gobiernos de la época, avisarles, vamos a hacer esta acción y ustedes son los responsables de garantizar que, pues, que nos vayan a asesinar Sí, sí, básicamente. sí. Entonces, bueno, acompañar ya en territorio eso, y bueno, llegó ya cuando el proceso de paz estaba muy cercano a firmarse. eh, Sucedía algo, es que se llamó la implementación legislativa temprana, Sí. que era traducir lo que ya venía acordándose en La Habana en reformas de la Constitución y reformas legales, en leyes y actos legislativos. Pero sucedía algo pues muy desigual en la mesa. Si bien se creó un escenario que se llamaba la CECIVI, la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a los Diálogos, en la que cada una de las partes, el gobierno nacional tenía 3 delegados y las FARC tenían 3 delegados, pues evidentemente detrás del gobierno nacional había un montón de gente y en cambio detrás de la extinta guerrilla de las FARC, pues no había mucha gente. Entonces, de allí solicitaron un acompañamiento a estas organizaciones de defensa y promoción de derechos humanos, básicamente para un trabajo técnico, aunque pues por supuesto también político, Sí, claro. de que la implementación se hiciera de manera correcta. Entonces ahí nos articulamos, yo igual pues venía de tiempo atrás camellando también con Marcha Patriótica, sobre todo en lo cultural, ahí casi no trabajé en cosas jurídicas, aunque también, pero digamos el fuerte era el sector cultural. Y
Y bueno, hubo una primera experiencia en el 2018, cuando finalmente la gente de FARC hace su proceso de dejación de armas y de reincorporación. Nos llaman a distintos líderes sociales, populares, defensores de derechos humanos, profesores, profesoras, eh, campesinos, campesinas, etcétera, 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 a acompañar ese primer proceso electoral. Y Sí. pues por supuesto dijimos, hay que apostarle a la paz, hay que apostarle a la reincorporación. Estamos absolutamente conscientes que la continuidad de la guerra en últimas solamente beneficiaba a la extrema derecha, a los discursos militaristas, y que necesariamente para poder vivir lo que estamos viviendo hoy, es decir, tener un gobierno democrático, había que dar ese paso. Sí. Entonces, bueno, después de ello me uno al pacto histórico, que es donde estamos ahorita. Con el pacto estamos haciendo un proceso, valga la redundancia, y sé que es muletilla, a veces es un lugar común, pero realmente es histórico, en el sentido que nunca antes un partido, un movimiento político le había propuesto a la ciudadanía en general cómo quiere armar sus listas al Congreso. Por lo general, aquí en Colombia, los partidos son empresas familiares, Sí, prácticamente. cerrados. Ahí vemos César Gaviria en el Partido Liberal, dos o tres familias en el Partido Conservador, Vargas Lleras. Vargas Lleras, Cambio Radical, el partido de la U, que en su momento pues era Sí. U por Uribe, que después daba muchas vueltas, pero Ahora es por Santos. efectivamente. Pero al final son unos pocos dirigentes en un cuarto eligiendo Turro va de primero, Manuel va de segundo, Diego va de tercero, y esto pues evidentemente no es democrático. Entonces con el pacto histórico dijimos, hay que hacer unas consultas para que sea la ciudadanía quien elija cómo van a ser las listas al Congreso y quién va a ser la persona que nos represente para tener una precandidatura presidencial que después vaya al Frente Amplio para seguir disputando este momento de cambio. Entonces dije, manito, estamos metidos en esto, debemos creernos la vuelta. Tenemos toda la legitimidad, llevamos años, y lo hablo en plural porque también mi respeto es turno a todo el trabajo que has hecho y que han hecho, todo el proceso de Plural Futbolero, la pelota rebelde, bueno, todos estos parches, y decir, pues nosotros también tenemos la capacidad, la legitimidad, el derecho de participar de estos eventos democráticos. Entonces dije, bueno, esta oportunidad hay que darla. Todo creo que es ganancia, evidentemente la apuesta es llegar, quedar y el próximo año, el 20 de julio, estar ocupando una curul en la Cámara de Representantes. Voy por el número 52 a propósito. 52. Pero si no, se trata en todo caso de seguir acumulando, de seguir haciendo pedagogía, de seguir sumando a la unidad del pacto histórico, al fortalecimiento de este proyecto. Y bueno, pues esas básicamente son las motivaciones para seguir construyendo en esta apuesta de país. Oiga, Manuel, qué chimba, porque hemos entrevistado a varias gente que tiene obviamente un arraigo territorial, un arraigo local, pero su merced estaba ya metido en la Cámara desde tiempos, desde hace rato, y pues camellando, porque a veces a uno le pasa es que va a ocupar una cosa y no conoce cómo hace y la caga. Claro. Y pues no saben ni tienen ni idea, entonces su merced que ha estado metido ahí, chimba, ojalá lo esperamos a ver allá sentado. Y algo que me llama mucho la atención, Manuel, y que me parece muy áspero, es el emblema que su merced está manejando en su campaña, que es un rapero a la Cámara, o un rapero en el Congreso. Eso me parece una chimba, porque también es ese estigma que han tenido los raperos en Bogotá, que son esto, que son lo otro, que paila y qué tal. Y me parece una chimba porque pues los raperos deben también generar una estrategia de transformación. A partir de la cultura han generado una vaina, una chimba. Así es. Y cómo el rap también se convierte en un elemento político, que muchas veces también nos lo han quitado, así como el fútbol, que dicen que no es político y que eso es de malandros y de caminos, sino que es una vaina que también está llegando allá, y me parece muy áspero. Manuel, cuente con nuestro apoyo también en estos espacios, en la divulgación, porque pues es necesario que la gente con arraigo territorial y la gente con ideas frescas, porque allá ya tenemos un poco de viejitos también que ya deben salir a la mierda, porque ya están ahí metidos y ya no es necesario un relevo generacional. Necesitamos un relevo generacional. Y a eso va la siguiente pregunta, Manuel. Su merced, que ha estado como en el tema de juventud y el tema de la vaina, ¿qué decirle a los pelados nuevos que ahorita se están pensando consejos de juventud, pelados nuevos que se están otra vez organizando en los movimientos estudiantiles? ¿Qué decirles para apoyarlos y para que sigan tomando esos espacios, como las juntas administradoras locales, incluso como la más chiquita expresión que tenemos dentro de la organización, que son las juntas de acción comunal? ¿Qué decirle a esos pelados? Porque ya también tenemos que hacer ese relevo en todos lados. Claro. Estamos viviendo un momento de transición.
Nunca antes había habido un gobierno popular, un gobierno democrático, un gobierno de izquierdas, también por supuesto con errores, con vacíos, con cosas por corregir, eso es innegable, pero no podemos perder de vista el momento en el que estamos. Y este momento, creo yo además, es un momento irreversible. Ya Colombia no va a volver a ser la Colombia que era antes del Sí. 2022, porque llegamos para quedarnos. Y se dio una apertura democrática que no podemos dejar cerrar. Hay intereses inmensos en que aquí no vuelva a haber una alternancia, en que se vea esto como prácticamente un accidente de la historia o como un error que cometieron gentes desubicadas que votaron por Gustavo Petro y que eligieron una bancada grande de izquierdas. Y esto pues evidentemente no es así. Esto es la consecuencia de años de lucha de las izquierdas, de los movimientos, de la gente en las calles y también pues por supuesto de años de injusticia, pero empezamos a abrir una brecha, una trocha, un camino, que hay muchos intereses, insisto, en que se cierre, pues es cuando más debemos bregar y Darle echar más rula, machete. meterle y abrir camino. Eso creo que también es otra de las Sí. motivaciones, de decir, Ani, hay que dar ejemplo también, de decir, es que es completamente legítimo decir, yo quiero tener la incidencia, ya sea de mi barrio, de mi localidad, de mi ciudad, de mi departamento o de mi país, porque debemos creernos el cuento, debemos creernos la vuelta. Aquí durante décadas fuimos gobernados por personas Son poco corruptas, hijueputas. incapaces, deshonestas, maleantes, y nos quieren hacer creer el cuento que es que nosotros no podemos, que no tenemos el conocimiento o que no tenemos la experiencia. En momentos, pues claro, ¿cómo vamos a tener la experiencia Sí, si no sé. nunca nos han dejado acceder a estos cargos de representación o acceder a algunos cargos que son pues designados directamente? Sí. Y yo digo, las juventudes estamos completamente preparadas para asumir ese relevo generacional y para seguir construyendo un país, nuestro país, no el país que nos impusieron durante décadas, sino el país con el que hemos venido construyendo, porque es que esa es otra cosa, tampoco hemos empezado de cero. Los procesos que tenemos son procesos que tienen un arraigo profundo y lo que se busca en este momento es no solamente quedarse en la resistencia, sino no abandonar, por supuesto, la lucha popular, la lucha callejera, pero eso acompañarla también de los espacios institucionales donde se toman las grandes decisiones y ocuparlos. Oiga, qué chimba, Manuel, porque esa es la invitación que se le hace a los pelados y que nos tomemos todos los espacios, los consejos locales de juventud, las juntas de acción comunal y, ¿por qué no? Pues que también nos pensemos en un consejo de Bogotá y que también nos pensemos en una cámara de representantes. Ya para cerrar, Manuel, porque esto acá en redes es más bien cortico, ¿qué su merced le propone cuando ya esté sentadito allá, que le va a proponer a Bogotá en materia de cultura, en materia de defensa de los derechos humanos y pues en materia de todo? Bien, súper turro. Así, muy brevemente, estamos llevando 3 ejes programáticos gruesos en nuestra campaña. El primero, cultura y juventud, ¿sí? Que es básico de donde venimos, donde provenimos y sobre todo con un énfasis en el hip hop. Estoy proponiendo una ley del hip hop que básicamente busca reconocer, promover, dignificar y financiar las expresiones culturales artísticas relacionadas al movimiento hip hop. Que pueda haber escuelas de DJ, que pueda haber escuelas de breakdance, que pueda haber escuelas de muralismo, que pueda haber escuelas de rap, que haya estudios de grabación financiados o cofinanciados por el Estado y la Nación, donde los muchachos y las muchachas puedan tener escenarios vitales y desarrollar su arte. Esto no se trata de ser cooptados por la institucionalidad, sino que los parches autogestionados puedan también tener financiación, pero que no haya intermediarios, que los parches aquí ya hay experiencias con este gobierno, con las alianzas público-populares, donde organizaciones campesinas, organizaciones de mujeres, de víctimas, se les han entregado cosas bajo el entendido, confiamos en ustedes, sabemos que están organizados y van para adelante. Lo mismo, esa misma confianza, porque lo hemos vivido, es para los colectivos de rap, que saben que nos están viendo nuestros amiguitos que la hiperguerrean y se la hiperguerrean para sacar adelante esos procesos culturales, pues con un apoyo se estaría rompiendo mucho más. Una segunda es sobre todo un control político a lo que sucede en Bogotá. Estamos viendo una Bogotá insegura, sucia, trancada y seca. Estos días, bueno, ha llovido, sí, pero en general la crisis del agua es una crisis gravísima a la que no se le ha propuesto ninguna solución estructural. La inseguridad está desbordada. Hay una experiencia en México brutal en una localidad que se llama Iztapalapa, que allá fue alcaldesa, quien hoy en día es alcaldesa de Ciudad de México, que se llama Las Utopías. Así lo enuncio, es incluso una sigla, unidades para
la transformación de no sé Severo qué, no sé nombre. cuántas, y son espacios Severo. físicos en los que hay lugar para la cultura, la recreación, el arte, hay asesoría jurídica, hay acompañamiento psicosocial, hay ejercicio, hay deporte. La vuelta es tomarnos las calles, habitarlas. Esto redunda en seguridad, por supuesto, pero una seguridad con enfoque de derechos. No es con represión, no es con multas, muchísimo menos con cárcel, que nuestras juventudes, que somos quienes estamos más expuestos a la inseguridad, vamos a poder tener acceso a ella. Eh, Hay mega obras en este momento, en lo de trancadas, Sí, que mucho. Transmilenio por la Cali, Transmilenio por la 68, con retrasos profundos, el El metro, metro. que ya también en este momento está muy, muy jodida la situación, que ha llevado a la quiebra a los comercios aledaños. Y La bueno, primera de mayo en la Kennedy, primera EPA. el tema de la 86 en Kennedy, que se van a ver pequeños estudios. Perdón, hablo de Kennedy, pero es como mi lugar de No, 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 iniciación. de acuerdo. La Autosur también que El está Sur. destruida hacia allá. Y bueno, ahí hay unas mega obras que toca revisar y verificar qué es lo que está ocurriendo. Lo de Sucia, hemos visto, especialmente en Ciudad Bolívar y en Rafael Uribe fue donde yo pillé las vainas así más densas, pero pues Bogotá en algún momento parece un basurero a cielo Sí, abierto. Ha habido también pues pestes de ratas, ratas abundando por todas partes, y esto también debe tener un control político riguroso. Por muchísimo menos el entonces alcalde Gustavo Petro fue destituido. cómo no. Y un tercer punto, que es retomar las reformas estructurales del país. En este primer envión, en el gobierno, en el Congreso, se logró sacar adelante la reforma pensional, la reforma laboral, y se está intentando sacar adelante la reforma a la salud, pero al menos quedan 4 grandes reformas que voy a anunciar muy brevemente que son necesarias. Una primera, una reforma política, de lo que estamos hablando ahorita, Por favor. basada en unos ejes, como por ejemplo que las campañas electorales sean financiadas exclusivamente con dineros públicos. ¿Por qué? Por ejemplo, lo que estamos hablando ahorita recién, el alcalde Galán le va muy bien en los medios de comunicación, casi que pasa impune, tiene la simpatía de todos, y 1 de cada 3 pesos para su campaña se lo pusieron a empresas constructoras. Pues después, claro, ¿a qué intereses va a responder? Pues a los Obviamente a las intereses megas privados. obras. Aquí lo que se trata es que, y además, pues por supuesto, quienes tengan más acceso a esas empresas, pues tendrán más dinero para financiar su campaña. Equilibremos la cancha, que las campañas se hagan solamente con el dinero público, y eso implica pues robustecer la democracia. Uy, reas. Una reforma a la justicia, sobre todo haciendo énfasis en la justicia restaurativa. Esto implica también una depuración del Código Penal, que muchas conductas que son conductas normalmente atribuidas a delitos de pobreza, eh, o reduzcan sus penas o sean eliminadas. Esto no es para nada popular, esto no suele dar votos, al contrario los quita, pero tenemos la absoluta certeza que la cárcel para nada soluciona los problemas de seguridad, al contrario, los agrava. Sí. Y en cambio, sí debemos incluir otras conductas como la evasión y la elusión de impuestos, que son conductas gravísimas Y que ahora los premios. y que antes los premian, no tiene ningún reproche ni siquiera social, Sí. pero pues estos mega ricos, multimillonarios, empresarios, grandes empresarios e inclusive empresarios transnacionales evaden, que básicamente es robarse la plata que deberían pagar en impuestos por billones de pesos, y eso es una conducta gravísima que debe sancionarse. Hay que además hacer una reforma profunda a la política de drogas. Aquí se han hecho intentos, pero necesariamente el cannabis de uso adulto debe regularse, debe legalizarse, y tenemos que dar discusiones también sobre la cocaína. Mientras la cocaína siga siendo ilegal, vamos a seguir viendo combos, vamos a seguir viendo bandas organizadas, y tenemos que dar estas discusiones. Y finalmente, la última, una reforma a la arquitectura institucional del Estado. Hay muchas instituciones que cumplen funciones que no deberían cumplir, que se han vuelto obsoletas. Por ejemplo, la Procuraduría General de la Nación, Sí. sus funciones perfectamente podrían ser cumplidas o por la Defensoría del Pueblo o por los jueces de la República, y en esa medida esta clase de entidades deberían eliminarse para robustecerse otras, insisto, como la Defensoría. Esos básicamente son los 3 ejes, y bueno, hacia allá vamos. Pues Manuel, muy áspero porque ha tocado cosas que a lo bien pues nos hemos pensado hace muchísimos años, pero como que todo el mundo le da como, uy, puta, eso de la Procuraduría es una cosa que hemos hablado en otros círculos
y que uno dice, parce, tanta plata para esta mierda y eso no Claro, puede funcionar en otra marica y que se pueden dar de verdad cosas, los ejercicios de justicia popular, no justicia mano ujú, propia, sino ujú, justicia de popular, acuerdo. una justicia real, esas vainas son súper De buenas, conciliación, de de mediación, conciliación, como es el dicho popular, hablando la gente se entiende. exactamente, entonces, no, Manuel, de verdad, muchísimas gracias por estar acá en este parque tan chimba, Ujú. por tomarse los micrófonos. Una última cosa es, invite a la gente que nos está viendo acá cómo se vota, cómo es la vuelta, porque mucha gente no Claro, sabe cómo es esa vuelta. sí, lo que tenemos que tener perfectamente claro es que este 26 de octubre toda la ciudadanía puede votar. No hace falta estar inscrita a ningún partido político. Se van a desarrollar las elecciones como se desarrollan las elecciones comunes y corrientes. En tu lugar habitual de votación, en tu puesto de votación, van a estar habilitadas las mesas para poder votar. Allí les van a hacer entrega de 3 tarjetones. Un primer tarjetón para la presidencia de la República. Y bueno, aprovecho, lo digo aquí, yo personalmente estoy apoyando a Iván Nosotros, Cepeda, a que bien, excelente, estamos nosotros aquí también. entonces. Iván es la persona que mejor nos puede representar por toda su trayectoria, entonces en ese tarjetón la invitación es a votar por Iván Cepeda. Les van a dar un segundo tarjetón que es para votar al Senado de la República. Allá hay también pues muchas opciones maravillosas y les van a dar un tercer tarjetón para votar a la Cámara de Representantes por Bogotá. Allí voy a estar yo con el número 52, Manuel Alejandro Garzón Correa, un rapero en el Congreso, y les invito a votar y a que nos acompañen en este ejercicio. Oiga, Manuel, qué chimba de verdad estar para que la gente ya lo apoye. Por último, sus redes sociales. Y nos vamos con una dinámica súper sencilla, súper rápida antes de las redes sociales. Y es su merced va a ser el técnico de un equipo. Y le voy a decir unos personajes. Su merced me dice, ¿lo compro? Definitivamente no lo compro. Epa, O definitivamente lo pongo de titular. ¿Listo? Entonces vámonos con el primero, la señora María José Pizarro. la compro definitivamente como titular, toda mi gratitud. Estoy convencido que en algún momento ella va a ser presidenta de la República por distintas circunstancias, en un acto de grandeza además. Se dio la candidatura que tenía para apoyar también a Iván Cepeda, pero María José sin duda va a ser presidenta en algún momento. Oiga, qué chimba, qué chimba. Vámonos con el señor Álvaro Uribe Vélez. No, 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 ese lejitos de por acá, ni fichado, Ni comprado ni nada, nada. ni regalado. Que se quede en la cárcel en donde debería estar ese viejo bandido. Así es, que juegue fútbol, pero allá Eh, en el eh, pabellón 4 de la esa, Picota. esa vaina. Vámonos con el señor Andrés Camacho. Andrés Camacho también, número 133 al Senado. Les invito también muy cordialmente a votar por él, un compañero de toda la vida, probado en las luchas populares, barriales, quien fue además ministro de Minas y Energía. Me parece que ha sido de los mejores ministros, tuvo muchos inconvenientes por pues, los sabotajes que se le quisieron hacer. Se habló, por ejemplo, de una crisis energética, de un apagón que iba a haber, y ¿Y pues qué? nunca hubo apagón, ahí hablando con lo otro. Mientras en Bogotá nos quitaban el agua cada 8 días, un racionamiento de cada 8 días, es que realmente eso es indignante, no, Sí, es como si no hubiera no pasó pasado nada. nada. En cambio a Camacho le hicieron un montón de escándalos de censuras, llamados a control político, en medios lo salían a acribillar por el supuesto apagón que nunca ocurrió. Entonces Andrés Camacho es una excelente opción, mi opción también, Titular. 133 al Senado, titular, puntero, delantero. Esa vaina. Vámonos con la señora María Fernanda Cabal. No, tampoco. Yo creo que ya la podemos también relegar a la banca y en todo caso también creo que tiene algunas explicaciones que darle a la justicia. Eh, Unas muchas. Unas muchas, efectivamente, tanto en su trayectoria como empresario y la relación que tiene con baldíos y con tierras en el Valle y en el Cauca, como con su forma de hacer política, de promoción del odio, que eso evidentemente genera unos daños sociales inmensos. Entonces, no. No, esa que se vaya a jugar con Uribe para allá en la cárcel. Epa. Y por último, vamos a cerrar con el que posiblemente podría ser técnico de ese equipo con su merced ahí, el señor Gustavo Petro. No, maravilloso. Creo que el señor Gustavo Petro, bajo su liderazgo, logramos consolidar este movimiento político Pacto Histórico. Él tuvo la grandísima fortaleza de ir más allá de las izquierdas, de que la ciudadanía del común lo respaldara y también de tender puentes con sectores de la política tradicional que mostraron también una apertura, eso también debemos reconocerlo. Y lo decíamos antes, sin lugar a dudas hay errores, sin lugar a dudas hay vacíos, sin lugar a dudas hay cosas que corregir, pero haciendo una ponderación,
es evidente que vemos un salto cualitativo inmenso, es evidente que a nivel internacional, por ejemplo, la figura de Gustavo Petro, Ya es. lo que ha hecho incentivando debates como el necesario cambio de la política de drogas, denunciando el genocidio en Palestina, de los primeros gobiernos en decir, llamar a las cosas por su nombre, decirle al genocidio, genocidio, y mostrar una grandeza política, ética, filosófica, intelectual, que nos enorgullece, nos debería orgullecer como país y que pues nunca antes había sucedido. Oiga, qué chimba, Manuel, de nuevo muchísimas gracias por estar acá. Acá también estuvo Camacho, que también le estamos apoyando un montón, man, excelente, hincha de Millos también, que lo criticaban hasta por el punk, me acuerdo que nos dijo en la entrevista. Entonces sigan en las redes sociales de Manuel para que estén ahí, para que lo apoyen, que es para que su merced las diga y listo. Eso. Me encuentran como Manuel Garzón, @Manuel Garzón 27 en Instagram y en Twitter. En TikTok es Manuel Garzón C27 y en Facebook como Manuel Garzón, ahí se encuentra brevecito también. Y las redes también de Reincidentes BTA. Oiga, así chimba. Se encuentra en todas partes también. Chimba, chimba, Manuel, muchísimas gracias, mi perro. Severo pillarnos acá. Y ahí nos estamos hablando. Recuerden que este espacio es patrocinado por Imprenta Rebelde, que hoy tenemos la camisa, que es nuestro proceso de autogestión. También ahorita que está en proceso de hacer cerveza, porque pues esto también es un proceso, es cerveza Grip, que le vamos a mandar una cuando ya, bien, claro cuando ya el pana produzca. Y ahorita estamos haciendo una alianza estratégica con un proceso hermano que se llama Nincatacoa Art, que es un proceso de tejido, una chimba que estuvo por ahí en el sofá y pues que también nos está apoyando mucho. Entonces, muchas gracias a quienes nos vemos y no se olviden de que tarjeta roja para Israel, porque como le dijo Manuel, esto es un berraco genocidio, así ahorita lo estén pintando de alto al fuego. Un abrazo, nos vemos, gente. La re buena, nos pillamos, una chimba. Desde los tiempos viejos hasta el